Bien, amada iglesia, damos gracias a Dios también por este tiempo de adoración, de exposición de su palabra y audición de la misma. Siempre me gusta recordar que estos dos actos, el de exponer la escritura y oírla, son dos actos de adoración en el mismo nivel. Así que, como yo adoro al Señor aquí exponiendo su palabra, igualmente ustedes adoran al Señor allí, oyéndola, con el corazón, por supuesto, no solamente con el sentido auditivo. Oremos. Nos encomendamos, Padre, a ti una vez más, reconociendo, Señor, que necesitamos ser instruidos, redarguidos, corregidos y habilitados en justicia para toda buena obra. Por lo cual, Señor, queremos suplicarte que en esta exposición y audición podamos en verdad adorarte por medio de Jesucristo y experimentar tus tratos de gracia, benévolos, mientras te adoramos así. En el nombre del Señor Jesucristo nos exponemos a tu palabra. Amén. Bien, amados hermanos, quiero que por favor nos vayamos ubicando en la primera epístola de Pablo a los Corintios. Ya que es allí en donde estamos estudiando expositivamente esta preciosa epístola. Y quisiera recordar que la última vez nuestro hermano y pastor Engelbert nos estuvo compartiendo un precioso tema que cubre los versos 4 al 9 del capítulo 1. Recordaremos que nuestro hermano nos compartió el tema de enriquecidos en Cristo, ¿verdad? Ya que esos versos hablan de lo que la iglesia de Corinto y lo que la iglesia en general tiene en Cristo. Pero particularmente, en su momento, la iglesia de Corinto es reconocida como una iglesia muy rica, enriquecida en Cristo, llena de dones. El evangelio fue confirmado contundentemente entre ellos, llenos de palabra, en fin, no les faltaba nada. Sin embargo, si nuestro hermano llamó a esa porción enriquecidos en Cristo, yo debería llamar a esta que sigue empobrecidos en ellos. Es un contraste terrible. A partir del verso 10, parece que las riquezas en Cristo se desvanecen, no por Cristo, por ellos. Así que si mi hermano tituló Enriquecidos en Cristo la sección anterior, esta bien podría llamarse Empobrecidos en ellos, pero no lo voy a llamar así porque suena muy fuerte. De tal manera que he titulado esta porción entre los versos 10 y 17, La unidad de la iglesia local, una realidad cristocéntrica. La unidad de la iglesia local, una realidad cristocéntrica. Y lo que quiero, hermanos, argumentar es que la unidad de la iglesia local es una realidad solo cuando Cristo se encuentra en el centro de la fe y de la práctica de cada uno de sus miembros. La unidad de la iglesia local es una realidad viva solo cuando Cristo se encuentra en el centro de la fe y la práctica de cada uno de sus miembros. Y este contraste en este primer capítulo de Corintios nos muestra que una iglesia puede tener muchos dones y aún así estar fragmentada. Una iglesia puede tener enriquecida en Cristo
un evangelio claro y aún así estar fragmentada. Y eso es triste. Eso desvanece todo lo bueno que Cristo ha dado a su iglesia, no por Cristo, por los hombres. Así que, amados, una de las cosas que vamos a ver en estos minutos es que algo de la cultura griega que rodeaba a Corinto, a la iglesia de Corinto, se infiltró en la vida de la iglesia. Y cuando digo algo del contexto griego, me refiero al contexto político y filosófico de su momento. ¿Por qué? Porque para este momento, los griegos, y esta es la cultura que rodea la iglesia de Corinto, eran dados a dos cosas, muy dados. Cada griego era dado a tener un partido político y proclamarlo con vehemencia, y dos, dados a alguna filosofía y a algún filósofo. Todos se caracterizaban por ello. Y parece que este ambiente político y filosófico tan fragmentado en la Grecia que rodea a esta iglesia de Corinto se infiltró a esta querida iglesia. De tal manera que allí también se vivió una fragmentación muy propia de su contexto. Hermanos, quiero enfatizar, como el título lo ha afirmado, que voy a hablar de la unidad de la iglesia no universal, la unidad de la iglesia local, que es lo que Pablo tiene en vista aquí, inspirado por el Espíritu Santo. Y lo primero que quiero que revisemos juntos, y espero que ustedes estén muy animados allí con sus Biblias abiertas, corazón aplicado a las Escrituras, es que la unidad de la iglesia local es requerida por Cristo. Quiero que leamos el versículo 10. Dice así: os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Así que lo que vemos en este verso es que la unidad de la iglesia local es un requerimiento de Cristo, o es requerida por Cristo. ¿Por qué? Porque cuando ustedes ven el verso 10, ¿a quién apela Pablo para la unidad de la iglesia? Dice: os ruego pues, hermanos, ¿por cuál nombre? Por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, lo que indica que la unidad en la iglesia no es algo que los hombres, no es algo que los hermanos en Corinto se habían inventado para llevar mejor las cosas. Más bien lo que podemos ver en el verso 10 es que la unidad en la iglesia es algo que la iglesia debe obedecer por requerimiento de Cristo, por lo cual Pablo apela al nombre del Señor Jesucristo para hacer un llamado a la unidad de la iglesia. Ahora, es interesante ese os ruego, porque la palabra que se usa para ruegos en otras partes de la Escritura fue traducida como os exhorto o os amonesto, lo que quiere decir que esta porción entre los versos 10 y 17 está dado en una forma, en un tono exhortativo. Así que Pablo ha acabado de cambiar su tono. Hasta el versículo 9 del capítulo 1 ha hablado objetivamente de lo que la iglesia tiene en Cristo, pero ahora tiene que cambiar su tono a un tono exhortativo, a un tono de amonestación, porque hay una circunstancia que lo amerita. Hay fragmentación en la iglesia de Corinto. Os ruego puede traducirse adecuadamente como os exhorto, os amonesto por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, sin embargo, quiero que miremos la gentilidad de ese ruego o de esa exhortación. Os ruego pues, ¿qué? ¿Cómo los llama? Hermanos. Porque Pablo es consciente que está exhortando a hermanos en la fe. Es decir, que aunque es una exhortación, aunque es una amonestación,
Pablo no pierde de vista la gentilidad de su ruego, de su amonestación, y les llama como están en su corazón, como auténticos hermanos. Así que Pablo tiene la confianza de que le está hablando a salvados, y que como salvados van a atender esta exhortación. Son hermanos. Ahora, quiero que miremos en el versículo 10 cómo este requerimiento a la unidad está bien detallado. Pero no olvidemos algo, hermanos. Este requerimiento no lo hace Pablo, sino que Pablo apela a aquel que hace el requerimiento a la unidad en la iglesia. ¿Quién es el que hace el requerimiento? El Señor Jesucristo. No perdamos eso de vista. Recordemos, la unidad en la iglesia no es algo que los hermanos de Corinto o Pablo se inventaron para llevar mejor la cosa. La unidad es un requerimiento de Cristo desde el versículo 10. Os ruego por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pero veamos el detalle de este requerimiento. Es decir, ¿qué significa, hermanos, que no haya entre vosotros divisiones? Bueno, significa tres cosas en este pasaje. Una, que habléis todos una misma cosa. Dos, que estéis perfectamente unidos en una misma mente. Y tres, que estéis perfectamente unidos en un mismo parecer. Repasemos. La unidad que requiere Cristo en la iglesia aquí está detallada en tres maneras. Uno, que habléis todos una misma cosa. Dos, que estéis perfectamente unidos en una misma mente. Y tres, que estéis perfectamente unidos en un mismo parecer. Tal vez a usted le parezca que esto significa que en la iglesia de Corinto Pablo está prohibiendo que los hermanos tengan opiniones diferentes. Quisiera que pensaran, hermanos, ¿será que hay la posibilidad de que una iglesia sea así? Que todos exactamente opinemos lo mismo, que no haya absolutamente ninguna diferencia en nuestro parecer. ¿Creen ustedes que es posible para una iglesia vivir de tal manera? ¿Es eso lo que Pablo está diciendo a la iglesia de Corinto? Así que es importante detenernos un poco acá y explicar qué significan esas tres cosas que implican la unidad que Cristo requiere de la iglesia de Corinto. Y quisiera hacer una diferencia para poderlo entender de manera sencilla. El que habléis una misma cosa es un tipo de unidad que podríamos llamarla externa, práctica. Habléis una misma cosa. Es decir, que todos estemos hablando una misma cosa, o que los hermanos en Corinto hablen una misma cosa, es un tipo de unidad externa. ¿Por qué externa? Porque es un acto visible, audible. Pero tener una misma mente y un mismo parecer es una unidad que podríamos llamarla no externa, sino interna. Es una unidad que debe ocurrir ¿dónde? Una misma mente, un mismo parecer. Habla de una unidad que debe ocurrir ¿dónde? Adentro. A esa la podemos llamar una unidad interna. Así que vemos dos aspectos. Pablo hace un llamado, requerimiento por Cristo, a que la iglesia en Corinto tenga una unidad tanto externa como interna. Pero ¿cuál es consecuencia de cuál? ¿La interna de la externa o la externa de la interna? De la abundancia del corazón habla la boca. Así que siempre la unidad externa es consecuencia de la unidad interna. Recordemos, de la abundancia del corazón habla la boca. Así que la iglesia de Corinto es requerida por Cristo a lograr, a restaurar una unidad interna, y esta unidad interna se manifestará en una unidad externa.
Van a hablar una misma cosa solamente cuando tengan unidad perfecta en su manera de pensar y en qué más, en su parecer. Ahora sí, ya que hemos clasificado este tipo de unidad, miremos en sí qué significa. Porque al final del verso 10 parece que Pablo dice la misma cosa, ¿no? Que tengan una misma mente y un mismo parecer. Recordemos, una misma mente y un mismo parecer es una unidad interna y desembocará en una unidad externa, hablar una misma cosa. ¿Cómo lograr que la iglesia de Corinto tenga una misma mente y un mismo parecer? Es supremamente importante entenderlo en esta mañana. Y déjeme advertir algo. Cuando Pablo habla de esa unidad externa, habla en una misma cosa. Esa palabra, hablar una misma cosa, parece que Pablo la ha tomado de una expresión que era muy común en el contexto político griego. Había algo antiguamente que se conocía como homonoia, en el contexto griego antiguo. La homonoia era un tipo de discurso griego y también era un concepto griego, era un concepto y un discurso, en el que se hacía un llamado a las ciudades-estado griegas para que se unieran, por ejemplo, en contra de los persas. Y esa expresión, habléis todos una misma cosa, es una expresión que ya se había usado, por ejemplo, por el Papa de Alejandro Magno, Filipo II, para unir a los estados griegos y que hablaran una misma cosa en contra de los persas. ¿Por qué llamo la atención sobre esto? Porque es probable que cuando Pablo les dice a estos hermanos en Corinto, hablen una misma cosa, ellos ya están muy relacionados culturalmente con lo que eso significa. Estar de un mismo lado. Ahora, ya que hemos visto este tipo de unidad interna, una misma mente y un mismo parecer, lo que tenemos que definir es exactamente en la práctica qué es lo que Cristo está requiriendo a través de Pablo a los hermanos en Corinto, para que ustedes y yo en esta mañana podamos entender en nuestra iglesia por qué es importante un mismo parecer, pero también una misma mente. Así que mente y parecer están muy relacionados, pero tienen un enfoque distinto. Cuando Pablo dijo, hermanos, quiero que estén perfectamente unidos en una misma mente, lo que les está diciendo es, quiero que tengan las mismas convicciones, mente, convicciones. Tengan las mismas convicciones. Más adelante, Pablo va a hablar de la mente de Cristo, y la mente de Cristo está hoy, aquí, en el Nuevo Testamento. Es como si Pablo estuviera diciendo, hermanos, en la fe, en lo que han creído, todos tengan las mismas convicciones. Y luego la palabra parecer significa, si lo pudiéramos traducir de otra manera, propósito. La palabra parecer o propósito es en las Escrituras equivalente. Por eso en otros versículos la palabra griega para parecer también se tradujo, por ejemplo en Apocalipsis, como propósito o decisión. Así que Pablo está diciendo, hermanos, tengan las mismas convicciones, pero sujétense en todos al mismo propósito. ¿Por qué es importante definirlo así? Como lo definen las Escrituras a la luz de otros versículos. Porque usted pudiera pensar, cuando Pablo dijo el mismo parecer, quiere decir que no podemos tener pareceres individuales, lo cual es imposible. Eso no se llama unidad, eso se llama uniformidad. Son dos conceptos diferentes. El Señor nunca habla de que la iglesia debe ser uniforme, pero el Señor siempre habla de que la iglesia debe estar unida.
Son dos conceptos diferentes. Uniforme quiere decir que todos nos vestimos igual, que todos hablamos exactamente y literalmente las mismas palabras, ni más ni menos. Quiere decir que todos caminamos igual, y eso es imposible en una iglesia, ¿verdad? Pero unidad quiere decir que aunque hay diversidad, todos están cohesionados con una misma visión, con un mismo propósito. Así que perfectamente unidos en una misma mente, perfectamente unidos en un mismo parecer, quiere decir, tengan las mismas convicciones, pero también un mismo propósito como iglesia. Hermanos, esto es supremamente importante, porque lo que Pablo está diciendo es, en eso de una misma mente, un mismo parecer, es no hagan que sus propósitos personales prevalezcan por sobre el único propósito que debe tener una iglesia. Hermanos, entonces quiero que vayamos comprendiendo exactamente qué es lo que Pablo está queriendo decir a la iglesia por requerimiento del Señor Jesucristo. Más adelante, Pablo en esta misma epístola, en el capítulo 13, va a explicar con detalle cuál es el gran propósito de la iglesia. En el capítulo 13. ¿Qué viene a sus mentes cuando piensan en 1 Corintios 13? El amor. Por eso Pablo tiene que más adelante explicar cuál es el propósito magno de la iglesia. El amor. Cuando Pablo dice entonces un mismo parecer, o sea, un mismo propósito, no les está diciendo, hermanos, no tengan opiniones personales. Lo que les está diciendo es, no hagan que sus opiniones personales prevalezcan por sobre el gran parecer, el gran propósito de la iglesia, que ¿cuál es? El amor. Una misma mente, es decir, convicciones que nos unan, por eso nos congregamos, unidos, porque tenemos las mismas convicciones en lo esencial, ¿verdad? Creemos lo mismo de Dios Padre, creemos lo mismo de Dios Hijo, creemos lo mismo de Dios Espíritu Santo, estamos convencidos de lo mismo en cuanto a la salvación, en cuanto a la iglesia y otras doctrinas, pero también un mismo propósito. Así que con esto Pablo está enseñándole a la iglesia de Corinto y recordándole que en la iglesia no hay multipropósitos de parte de los miembros, sino que en la iglesia solamente hay un propósito, y ese tiene un nombre. ¿Cuál es? El amor. Ahora déjeme darle una pequeña ilustración de esto. Déjeme darle una ilustración práctica de cómo sería una misma mente y un mismo parecer. Vamos a suponer que dos hermanos discuten. El uno cree que la cena del Señor debe celebrarse cada 8 días y está convencido de tal cosa. El otro cree que la cena del Señor debe celebrarse con regularidad, pero no cada 8 días. Y cada uno expone sus argumentos. Bien. Al final de la discusión, sin embargo, los dos se acuerdan que el gran propósito de la iglesia no es tratar de ganar adeptos para una posición personal, sino que el gran propósito de la iglesia, ¿cuál es? El amor. Entonces los dos concluyen la conversación y la discusión teológica y dejan eso en un tercer plano y luego siguen amándose. No pasó nada, ninguno de ellos va a empezar a ganar adeptos a su posición, todo va bien. Allí hay una misma mente porque se aprecia la cena del Señor, pero hay un mismo parecer porque hicieron de su caminar un caminar bajo un solo propósito, el amor. Ese es un ejemplo práctico de lo que es una misma mente y un mismo parecer. Ahora déjenme darle un ejemplo contrario. Estos dos mismos hermanos, uno que cree que la cena del Señor se debe celebrar cada 8 días y el otro
que con regularidad, pero no cada 8 días. Discuten, sacan sus argumentos teológicos, bíblicos, históricos, y al final, uno de ellos hace que la conversación pase a tercer plano, pero el otro no. Para el otro es importante ganar su discusión teológica. Entonces, no quedando tranquilo, ¿qué va a hacer? Hermano Guillermo, ¿sabe que estuve discutiendo qué día con tal hermano? Y está equivocado. Tenemos que hacer algo por la doctrina de la iglesia. Llamemos a Leonidas. Vamos a Andrea. Rosana, vengan, armemos un grupo. Esto está pasando en la iglesia. La cena hay que celebrarse cada 8 días. Esto no puede seguir así. Vamos hasta las últimas consecuencias. Y ahí hay un ejemplo perfecto de lo que ocurre cuando una opinión personal prevalece por sobre la gran opinión. He ahí un ejemplo de cuando un parecer personal prevalece por sobre el gran parecer. He ahí cuando un propósito personal prevalece por sobre el gran propósito. ¿Cuál es el gran propósito? El amor. Y cuando el otro hermano se entera de que éste está buscando adeptos, el otro se va a ver tentado a una contraofensiva. Y empieza una crisis para la iglesia de proporciones dramáticas para su unidad. Y eso era lo que había pasado en Corinto. Cada uno tenía un parecer y luchó hasta que su parecer prevaleciera. Pero como otros tenían otros propósitos también, ¿qué fue pasando con la iglesia? Se empezó a fragmentar en varios pareceres, en varios propósitos, lo que indica que el parecer personal de los hermanos en Corinto prevaleció por sobre el gran propósito. Hermanos, recordemos, este no es un llamado a la uniformidad, sino a la unidad. Uniformidad es que todos tendríamos que opinar lo mismo. Pero unidad es que, aunque tengamos pareceres personales, ellos no deben prevalecer por sobre el gran parecer. ¿Y cuál es el gran parecer? El amor en la iglesia. Importante. Hermanos, nuestras opiniones personales no pueden prevalecer por sobre el amor, que es el gran propósito de Cristo para su iglesia. La paz, la edificación, todo lo cual está dentro de la palabra unidad. Ahora, es importante reconocer que aún bien intencionadamente uno puede causar divisiones. ¿Cuántas veces no se han causado divisiones en la iglesia local, por propósitos que hemos nombrado de manera piadosa, pero en verdad son un intento para hacer prevalecer lo que yo pienso y lo que yo creo? Hermano, lo que tú y yo opinamos, la verdad, vale poco frente al amor del Señor. Otra cosa es cuando estamos hablando de convicciones centrales de la palabra. Pero en las opiniones no esenciales, poco vale frente al amor lo que opinemos. El Señor Jesucristo es quien requiere la unidad de su iglesia. Pero avancemos. ¿Qué más nos tiene que decir Pablo al respecto? Miremos los versos 11 y 12. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Verso 12. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. Acabamos de ver que la unidad en la iglesia local es un requerimiento ¿de quién? De Cristo, muy bien. Pero ahora lo que vamos a ver en estos dos versos es que la unidad de la iglesia local se fragmenta
por rivalidades antropocéntricas. La unidad de la iglesia local es un requerimiento de Cristo, pero también vemos que la unidad de la iglesia local se fragmenta por rivalidades antropocéntricas. Ahora, miremos algo interesante en este punto. Lo primero que podemos ver en estos dos versículos es que las contiendas en una iglesia siempre preocupan a los piadosos. Eso es algo que se revela aquí. Los piadosos en la iglesia local siempre sentirán preocupación cuando hay rivalidades en ella. Y por eso vemos allí a una familia preocupada. ¿Cuál familia? Los de Cloé, nombre femenino. Y no sabemos exactamente si los de Cloé significa sus hijos o si significa sus siervos o esclavos. Porque antiguamente decir la familia de una mujer implicaba a todos los que estaban en su casa, incluyendo la servidumbre. La servidumbre era considerada también como parte de la familia, y sabemos que habían esclavos que atendían los negocios de sus amos viajando a otros lugares. Recordemos que, como ya nos había recordado el pastor Engelberg, Pablo está escribiendo esta epístola desde Éfeso. Está escribiéndole a los corintios, pero él está en Éfeso. Dos lugares en los cuales había gran movimiento comercial. Así que probablemente Cloé es una mujer adinerada, viuda seguramente, que tiene sus siervos y que estos siervos pertenecen a la iglesia de Corinto, están viajando tal vez para atender negocios de artesanía de Cloé, van a Éfeso y aprovechan viajes de negocios para comentar a Pablo la situación. Ahora, quisiera llamar la atención al informe que da la familia de Cloé a Pablo, porque quiero que distingamos entre un chisme y un informe piadoso. Hay características en este texto que nos ayudan a diferenciar entre un chisme y un informe piadoso, ¿no? Primero, el informe piadoso avisa a personas que sí van a poder ayudar. Es un principio que uno aprende aquí. El informe piadoso, siempre preocupado por las contiendas y rivalidades en la iglesia, busca contar a alguien que de verdad sí va a ayudar. Y esta familia de Cloé, ¿en quién piensa? En Pablo. Tal vez, creo yo, no pensaron en vamos a hablar con algunos otros hermanos, porque a la larga seguramente pensarían no van a hacer nada. Tal vez lo que van a hacer es ¿qué? Radicalizar las contiendas. Vamos a hablar con alguien que realmente va a ayudar. Ese es un principio que aprendemos, que diferencia un informe piadoso de un chisme. El chisme generalmente no busca personas que van a ayudar, sino personas que ¿qué? Que van a atizar el problema, que van a hacer más radical la rivalidad. Pero un principio importante de este informe piadoso que aprendemos de la familia de Cloé es que busca personas que podrán ayudar, en este caso Pablo, ¿verdad? Segundo principio de un informe piadoso: no teme a que su nombre sea revelado. ¿Se imaginan ustedes a la familia de Cloé diciéndole a Pablo, pero Pablito, por favor, no vayas a decir el nombre nuestro, ni que no se identifica? Eso es como tirar la piedra y esconder la mano. Creo que estos hermanos dijeron, Pablo, no tengas temor en escribir que fuimos nosotros los que te dijimos, porque estamos dispuestos a poner la cara si hay que responder con esta información. Eso es un informe piadoso. ¿Ustedes se imaginan qué pensó la iglesia de los de Cloé? Chismosos, sapos, metidos, que se creen, ¿no? Gente que pone la cara. Sí, somos los de Cloé y escríbelo en tu epístola. Estamos dispuestos a confrontar si hay necesidad. Un chisme, en cambio, es un comentario en el que te digo, pero no me metas, no me menciones,
¿Qué diferencia un informe piadoso a un chisme? Tercero, el informe piadoso da detalles y es imparcial. Tanto que Pablo en el verso 12 con claridad pudo decir qué era lo que estaba pasando. No es como los chismes que dan alguna nube de información, un manto de duda de información, como que quedan cosas en el aire, como que aumenta un poco, como que reduce. No, el informe fue concreto y fue imparcial. Miren, están diciendo esto. Unos que están contigo, Pablo. Otros no están contigo, sino con Apolos. Otros están con Cefas y otros con Cristo. El informe fue detallado, el informe fue imparcial, es un informe objetivo, sin más ni menos. El chisme, en cambio, ¿qué tiende a hacer? A poner un manto de duda en la información, ampliar las cosas, disminuirlas para beneficio de alguien, en fin. El informe piadoso siempre busca el bien, no de los que cuentan, sino el bien de la iglesia. Aquí estos de la familia de Cloenio están buscando su favor. Están informando algo para que la iglesia mejore. El chisme, en cambio, por lo general, busca el beneficio del chismoso. Interesante. Y un último principio. El informe piadoso se centra en verdaderos problemas, en auténticos problemas. Esto era un problema serio. Esta gente no va a buscar a Pablo para decirles: Pablo, imagínate que pintaron allá la casa donde nos reunimos de color blanco y hay división por ello. No sobre tonterías. El informe piadoso informa cosas de verdad serias. No causa problemas por bobadas. El informe piadoso se centra en verdaderos y auténticos problemas de la iglesia. Esta familia de Cloenio está viajando para contar tonterías. Hay iglesias que se agarran porque la ropa de la hermana, que es que la cartera que llevaba, que si se pintó, que si no se pintó, que es que el arete, que el hermano usa gel, que el otro no usa gel, que es que mire el vestido, que mire los zapatos, y se arman divisiones y problemas por tonterías. El informe piadoso se centra en problemas reales, concretos, no tonterías. Bueno, todo eso aprendemos de la familia de Cloé y su informe piadoso a Pablo. Ahora, quiero llamar la atención sobre algo más. Pablo en el verso 11 dice: he sido informado que hay entre vosotros, ¿qué? ¿Qué palabra usa? Que hay entre vosotros contiendas, rivalidades, luchas, guerras. Interesantemente, en el Nuevo Testamento, la palabra que usa Pablo en griego para contiendas, solo la usa Pablo. Ningún otro escritor usó la palabra griega que se traduce aquí contiendas, solo la usó Pablo. Y prácticamente todas las veces que Pablo usó la palabra contiendas, interesantemente se refería a una acción propia de impíos. Reitero, esta palabra que Pablo usó para contiendas solamente la usa Pablo en el Nuevo Testamento. Ningún otro apóstol la usó, ningún otro profeta la usó, solo Pablo. Y siempre que Pablo la usó para referirse a una acción de impíos. ¿Por qué es importante señalar esto? Por dos razones. Uno, porque las contiendas son propias de gente impía. Dos, porque eso es lo que le va a dar la base a Pablo para después decirle: yo no puedo hablarles a ustedes como a espirituales, o sea, a salvos, sino que parecen carnales, es decir, impíos. Quiero darles dos ejemplos. Vamos a Gálatas 5. Gálatas 5.
Versículo 19 dice así. Gálatas 5:19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras y contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Así que en los otros contextos en donde Pablo habló de contiendas, siempre se refirió a ellas como un hecho propio de personas que no heredan el reino de Dios. ¡Wow! Es como Pablo diciéndole a los hermanos, porque recuerden que llamó hermanos, hermanos, sepan ustedes que las contiendas son de impíos. Es propio de ellos eso. Por eso Pablo después en el capítulo 3 va a tener que decirles a estos hermanos, ¿cómo? Allá en 1 Corintios. No puedo hablarles como a salvos, o sea, como a espirituales, sino como si fueran impíos, no creyentes carnales, sino como si fueran impíos, precisamente por este tipo de actos que son muy propios de los no creyentes. Hermanos, eso es muy confrontante para esos hermanos y para mí también, porque está en mí el contender, pero llevar la contienda a la práctica me hace parecer un impío en vez de un creyente celoso. Es lo que la evidencia bíblica está mostrando. Miremos Romanos también. Romanos 1:29. Y leámoslo desde el 28 para contextualizarlo mejor. Romanos 1:28 dice así: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, aquí se está hablando de personas que no aprobaron tener en cuenta a Dios, o sea, creyentes o impíos. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen en el impío, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios y contiendas. Notan cómo en los usos paulinos de la palabra contiendas siempre es enfocado en un acto de incrédulos. Hermanos, las contiendas son de no creyentes. Y aunque hay cristianos auténticos que pueden contender, están muy mal y estamos muy mal. Porque la imagen que estamos proyectando es la de un impío, no la de un creyente celoso. Así que, les decía a ustedes, y volvemos a 1 Corintios, por favor, hermanos. Les decía a ustedes que estos versos nos revelan que la unidad de la iglesia local se fragmenta por rivalidades ¿qué? Antropocéntricas. Vamos a mirarlo en el verso 12. Y me gusta cómo el verso 12 explica el antropocentrismo. Leámoslo. Quiero decir, dice Pablo, que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo, y yo, y yo, y yo, y yo. ¿Notaron? Ahí está el primer enfoque del antropocentrismo, porque hay dos clases de antropocentrismo, y Pablo habló de los dos en este versículo. El primer antropocentrismo es el que está proyectado en uno mismo, es decir, yo pienso, yo hago, yo he hecho, yo he sido bueno, yo pienso esto, creo esto, yo y yo. Ese es el primer tipo de antropocentrismo. Y ese lo ve usted y lo veo yo en el verso 12, en esa repetición de yo soy y yo soy y yo soy. Lo que implica que en la iglesia de Corinto cada uno había hecho de su opinión personal el gran propósito de su vida. Yo opino y llevaré esto hasta las últimas consecuencias.
Pero el otro decía, no, yo no opino eso, yo opino esto y lo llevaré hasta las últimas consecuencias. Y el tercero decía, yo opino esto, no opino como ustedes dos y lo llevaré hasta las últimas consecuencias. Y la iglesia poco a poco se fue fragmentando. Ahí está el primer tipo de antropocentrismo, el que está proyectado en uno mismo. Yo pienso, yo creo y nadie me quita esto de la mente y lo llevaré hasta las últimas consecuencias. Pero también está el otro tipo de antropocentrismo ahí de Pablo, de Apolos, de Cefas y de Cristo. Ese es el tipo de antropocentrismo que se proyecta no en sí mismo, sino en otros. También uno cae en antropocentrismo cuando hace de una persona el centro de su vida. Ese es otro tipo de antropocentrismo. Entonces está el antropocentrismo proyectado en uno mismo, yo, y está el antropocentrismo proyectado en otra persona, él y solo él. Y solo él. ¿Notan los dos antropocentrismos mencionados en el verso 12? Así que había un antropocentrismo por lado y lado que estaba erosionando la unidad de esta preciosa iglesia. Ahora, yo soy de Pablo. Así que había una facción en la iglesia de Corinto que estaban con el hermano Pablo. Y es que el capítulo 4 es claro en afirmar que Pablo que era de ellos. Su padre espiritual. Si ustedes van al capítulo 4, verso 5 de esta epístola, Pablo dice, aunque tengáis muchos ayos en Cristo, no tendréis muchos padres. Así que algunos dentro de la iglesia que razonaban, Pablo es nuestro padre espiritual. Estamos con él. Porque yo pienso que eso es lo mejor. Antropocentrismo aquí y antropocentrismo allá. Yo pienso que esto es lo mejor, así que haré de Pablo mi cabeza. Pero habían otros que estaban ¿con quién? Con Apolos, en el orden en que Pablo lo menciona. Con Apolos. Y es que las escrituras en Hechos 18, ¿qué nos dicen de Apolos? Elocuente, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Y ustedes miran más adelante, por ejemplo, allá en 1 Corintios 10:10, y Pablo dice, ustedes hermanos me juzgan de tener palabra menospreciable. Es que había otro grupo, élite en la iglesia de Corinto, que decían, este Pablito no sabe enseñar. Este Pablito es muy débil en su palabra. En cambio Apolos, poderoso en palabra, estaba muy acorde con el tipo de estándar de oratoria del contexto griego. Elocuente, varón poderoso en las escrituras. Y había otro grupo que decía, yo pienso que uno no debe seguir a alguien como Pablo, que no enseña tan bien como si lo hace Apolos. Así que hicieron a Apolos su cabeza. Otros estaban ¿con quién? Con Cefas. Y es que ustedes van a 1 Corintios 9 y Pablo dice, ¿acaso no vi al Señor Jesucristo como para que digan que no soy apóstol? Porque había otro grupo que decía, ni Pablo ni Apolos, un verdadero apóstol del Señor, uno que de verdad haya caminado con Cristo. Probablemente los creyentes de trasfondo judío en la iglesia preferirían más ¿a quién? A Pedro. Este sí es un auténtico apóstol. Este sí es un auténtico ungido. Este sí ha tenido una trayectoria que podemos comprobar y ver. Así que yo pienso que uno no debería seguir a alguien como Pablo con un apostolado dudoso, a un Apolo simplemente porque sea un buen maestro, sino un verdadero ungido del Señor, un verdadero apóstol. Ahí están los de Pedro. E hicieron a Pedro su cabeza. Hay un cuarto grupo, los que decían, no, nosotros, ni con Pablo, ni con Apolos, ni con Pedro, nosotros con Cristo. ¿Han escuchado a esas personas que dicen, no, yo no soy de ninguna iglesia, yo soy bíblico? A mí que no me digan que soy de tal o cual iglesia, ni tal o cual pastor, yo con Cristo. ¿Hasta qué punto eso revela
No una espiritualidad genuina, sino más bien un profundo orgullo de querer hacer las cosas a la manera de uno. Así que hay dos grupos que pueden estar aludidos en el yo soy de Cristo, pero sin duda no es el buen grupo. No es el buen grupo porque Pablo los puso en la misma categoría de los que estaban equivocados. Pablo más adelante dice: Iglesia de Corinto, ustedes no son ni de Pablo ni de Apolo, son de Cristo. Pero estos hermanos no estaban diciendo somos de Cristo en ese sentido bueno, sino que Pablo coloca su equivocación al nivel de los otros, revelando que los que decían somos de Cristo de labios, malintencionadamente, también estaban haciendo un partido dentro de la iglesia. Y pueden ser dos: los que se creían mejores, ¿cierto? Los que se creían mejores están aludidos por allá en 1 Corintios capítulo 12, o los que no querían aceptar la autoridad de los maestros y pastores que Dios había colocado. Y decían, nada de Apolos, nada de Pablo, nada de Pedro. Los que querían vivir libertinamente, están aludidos en el capítulo 8 de 1 Corintios. Es decir, o liberales o espiritualoides están ahí en ese yo soy de Cristo, pero no es el buen grupo, ojo, es un grupo malintencionado. Es el grupo que se ve como una élite, allá esos, aquí nosotros, o es el grupo que no quiere autoridad sobre sí, dice no somos ni de Pablo, ni de Apolos, ni de Cefas, sino que somos directamente de Cristo. Tenemos un contrato muy especial con Él. Amados hermanos, todos estos grupos están mal en la iglesia de Corinto. Todos han pervertido la unidad de esta preciosa iglesia del Señor. Y, hermanos, este antropocentrismo no lo han causado estos pastores y maestros. Ni Pablo, ni Apolos, ni Pedro, obviamente Cristo. Todo lo han hecho los miembros de esa iglesia. Pedro, por supuesto, no está allí promoviendo esas fragmentaciones. Apolos no está allí atizando para que hayan divisiones y haya un grupo con él. Y Pablo, por supuesto, está aquí rogando por Cristo que la iglesia vuelva a la unidad. Pero son los mismos miembros que han hecho de su liderazgo una oportunidad para fragmentar a la iglesia y con su propio antropocentrismo. Sus opiniones personales prevalecen, sus líderes de preferencia prevalecen y la iglesia se está fragmentando. Me llama mucho la atención una mención que hace Pablo más adelante en esta epístola. Le dice a los hermanos en Corinto: hermanos, hablé con Apolos, le dije que fuera a visitarlos, pero el hermano no ha tenido voluntad de ir. Ahí está la primera epístola. Es probable que Apolos se negó a ir para evitar más candela en la iglesia, para evitar echarle más leña al fuego. Pero ¿cómo habla Pablo de Apolos? Muy bien. Miren ustedes lo que en el capítulo 3 dice Pablo de Apolos: hermanos, Apolos y yo somos ¿qué? Siervos del Señor, usados por Él. Por supuesto que el uno siembra, el otro riega, pero el crecimiento lo da Dios y cada uno recibirá su recompensa. Pero ¿qué somos nosotros? Solamente siervos del Señor. Pero la iglesia no lo veía así. La iglesia lo veía fragmentariamente. Este es mejor por estas razones, yo pienso esto. No, este es mejor por estas razones y yo pienso esto. Y ahí los partidos políticos de la Grecia se inmiscuyeron en la iglesia. Así que esto es verdaderamente un caos desde estos hermanos, desde estos miembros. Y este punto nos enseña, hermanos, que nosotros en la iglesia debemos preocuparnos por verdaderos problemas, no por pequeños, sino por verdaderos problemas. Otra cosa que nos enseña este segundo punto, es decir, que la unidad de la iglesia local
se fragmenta por rivalidades antropocéntricas es que necesitamos distinguir entre el propósito de Cristo para su iglesia y el de una opinión personal. Hay que distinguir eso. Si no sabemos distinguir eso, vamos a fragmentar la iglesia. Una cosa es el propósito, el parecer unificador de Cristo para su iglesia, otra cosa es mi opinión personal. Yo puedo exponer mi opinión personal en un ambiente amoroso, conciliador y ya, quedó. Pero el propósito de Cristo para su iglesia es el amor. Por eso Pablo lo amplía en el capítulo 13. El amor. Y una misma mente implica que cada miembro de la iglesia tiene que tener en su mente asimilado que por sobre sus opiniones personales el gran propósito de Cristo para su iglesia es el amor. Cuando eso está como convicción, cuando eso está en forma de convicción, mis opiniones personales no irán más allá de simplemente expresarlas, argumentar y listos. No haré de esto una fragmentación para la iglesia. Hermanos, esto también nos enseña que es importante en una iglesia la pluralidad de pastores. ¿Por qué? Porque con la pluralidad de pastores, los miembros, como en la iglesia de Corinto tenían pluralidad de maestros, la iglesia, al tener una pluralidad de pastores y de maestros, tenía una posibilidad hermosa, y es decir, ay, mira, este hermano tiene esta personalidad y tiene algo que este le falta, pero mira que este tiene algo que este no tiene, y mira que este tercero, qué bien se expresa, pero mira que tiene algo que puede complementar a los otros, pero mira que le falta algo que los otros tienen, y esa visión amorosa entrena a una iglesia para la unidad. El problema es cuando el miembro hace de esa pluralidad una ocasión para la fragmentación. Este de los 5 es mejor, y yo pienso que deberíamos seguir a este. Por eso para una iglesia es muy sano cuando hay pluralidad de pastores y de maestros, porque la iglesia se va acostumbrando ¿a qué? A reconocer entre su liderazgo plural las diferencias y apreciar a cada uno de ellos en particular, porque como dijo Pablo, ¿qué somos Apolo y yo? Solamente siervos. Pero cuando un hermano empieza, no, es que Pablo es mejor, Apolos no es tan bueno, deberíamos hacerle barra a Pablo, y empieza a hablarlo con 1 y con 2 y con 3 y con 4, eso no es algo bien intencionado, fragmentará la iglesia del Señor. Así que hermanos, esta porción nos enseña que nunca la iglesia del Señor debe promover a un siervo en detrimento de otro. Magnífico promover a un siervo, pero no en detrimento de otro. Magnífico decir, Pablo tiene esas características especiales, promoverlo en amor, pero no, Pablo tiene esas características especiales, no es como Apolos. Ahí ya se promovió al uno en detrimento del otro. No, lo del detrimento, dejémoslo afuera. Hay que promover en amor y reconocer las virtudes que Dios dio en cada uno de sus siervos, hasta ahí. Pero cuando empezamos a hacer comparaciones odiosas, tal vez sin mala intención, lo que vamos a provocar es una fragmentación. Y recordemos el primer punto. La unidad de la iglesia local es un requerimiento ¿de quién? ¿De Pablo? No, del Señor Jesucristo. Hermanos, y por último, veamos los versos ya 13 al 17. Dice Pablo, ¿acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gallo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre.
También bauticé a la familia de Estéfanas. De los demás no sé si he bautizado a alguno, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Así, hermanos, como vimos en el punto anterior, que la unidad de la iglesia local se fragmenta por las rivalidades antropocéntricas, ahora lo que estos versos nos muestran es que la unidad de la iglesia local se restaura y se mantiene con una visión cristocéntrica. El antropocentrismo fragmenta la iglesia, el cristocentrismo restaura la unidad en la iglesia y la mantiene. Y es lo que Pablo va a comenzar a tratar en el verso 13. Miremos cómo lo hace. A través de 3 preguntas, Pablo magistralmente explicó a la iglesia la centralidad de Cristo, no la centralidad de Pablo, no la centralidad de Apolos, no la de Cefas. La centralidad de Cristo y no la centralidad de cada uno de esos hermanos que decían yo soy, y yo pienso. ¿Acaso está dividido Cristo? La pregunta tiene una respuesta. Cristo no está dividido. Con eso lo que les está diciendo a la iglesia de Corinto Pablo es, hermanos, ustedes tienen una sola cabeza. La cabeza no se puede dividir. Cristo es su cabeza, no un maestro, no un pastor. Cristo es su cabeza. Segunda pregunta, ¿fue crucificado Pablo por vosotros? Con esta pregunta, que tiene una sola respuesta, Pablo le está diciendo, ustedes no solo tienen una cabeza, tienen un solo Salvador. Cabeza, Salvador. Miren la centralidad de Cristo para la iglesia. Cabeza y Salvador. Apolos no lo salvó, Pablo no lo salvó, Cefas no lo salvó, Cristo fue el que pagó el precio de su rescate. Tercera pregunta, ¿o fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Tiene una respuesta concreta. Y la respuesta es, no solo Cristo es su cabeza, no solo Cristo es su Salvador, sino Cristo es su Señor. Cuando se bautizaron, se identificaron ¿con quién? Con Cristo, no con Pablo. Así que se identificaron con el que es para siempre su Señor. Así que Cristo, ¿qué es para la iglesia? Cabeza de la iglesia, Salvador de la iglesia y Señor de la iglesia. Hermanos, cuando uno piensa en esto, uno entiende lo absurdo de decir yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas, porque es hacerlos cabeza, salvadores y señores. De hecho, Pablo en el verso 13 está usando una manera griega de argumentar que se llama reductio ad absurdum. Es decir, es argumentar las posiciones de ellos hasta reducirlas al absurdo. Y lo que hizo en el versículo 13 fue usar un argumento antiguo griego, que es reducir la posición del contrincante a su absurdo. Porque después de que Pablo dijo esto, ¿qué pensaron ellos? Oiga, ¿verdad? Nosotros hicimos a Apolos nuestra cabeza, nuestro Salvador y nuestro Señor. Hicimos de Pablo, sin tener la intención, nuestra cabeza, nuestro Salvador y nuestro Señor. Hicimos de un hombre falible como Pedro nuestra cabeza, nuestro Salvador y nuestro Señor. Un absurdo absoluto. Y eso es lo que pasa en nuestra iglesia o en cualquier otra iglesia que hace de un hombre su líder favorito a seguir en detrimento de otros. Cuidado, hermanos. Y Pablo, entre los versos 14 y parte del 17, si ustedes notan, se explaya un poco en el tema del bautismo, o sea, en la tercera pregunta. ¿Por qué? Esto es interesante. ¿Por qué Pablo quiere explicar un poco sobre el bautismo? O sea, sobre la tercera pregunta, ¿fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Ya Pablo ha hecho ver el absurdo de la posición de ellos y ha recordado la centralidad de ¿quién? De Cristo. Porque la centralidad de Cristo restaura y mantiene la unidad de la iglesia local.
Cristo como cabeza, Cristo como Salvador y Cristo como Señor de toda la iglesia. Bien, pero él se explaya un poco en el asunto del bautismo. ¿Por qué? De hecho, en el 14 comienza dando gracias a ¿quién? A Dios. Doy gracias a Dios. Pero ese gracias a Dios no es como el del versículo 4. Miren la gratitud que Pablo tiene para con Dios en el verso 4. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Ahí hay una gratitud de Pablo hacia Dios, ¿cierto? Porque Dios le dio gracia a esos hermanos para que pudiesen ser salvados. Pero en el versículo 14, el doy gracias a Dios es irónico. Es como cuando uno dice, gracias a Dios que no dije tal cosa porque se me hubieran matado. Es un doy gracias irónico. Es un menos mal y gracias a Dios que no bauticé a otros, porque si con esos poquitos me hicieron un Dios, ¿cómo será si hubiera bautizado a más? Dice Pablo, ¿no? Y en verdad da gracias a Dios. Pero lo hace en un tono irónico para ellos. Él sí da gracias a Dios de que el Señor no le permitió más, porque providencialmente esto iba a ocurrir. Y si así, esta gente vio a Pablo como cabeza, salvador y Señor de la iglesia, ¿cómo sería si Pablo hubiese bautizado a otros más? Alguien lo tradujo de la siguiente manera. Es como si Pablo hubiera dicho, menos mal que no bauticé a muchos de ustedes, porque en su perverso antropocentrismo, si hubiera bautizado a muchos, me habrían vuelto su Señor, causando una división más crónica. Así que por eso Pablo entiende que lo que un miembro hace en el bautismo es tan importante, y por eso se explaya un poco ahí. Porque en el bautismo nos identificamos ¿con quién? Con Cristo. En el bautismo decimos, estoy unido, no a mi pastor, estoy unido al gran pastor de las ovejas, a Cristo Jesús. Y ahora soy un embajador de Él, a donde vaya en el mundo le representaré, y entre ustedes, mis amados hermanos, a quienes ve uno, los representaré. Eso es lo que uno básicamente dice en el bautismo. Es muy importante, y por eso Pablo se explaya y dice, ojo, ¿en qué nombre se bautizaron? ¿Con quién se identificaron en el bautismo? Por eso el bautismo es comparable como lo que pasaba antiguamente, con los que queríamos estrenar cuando una camiseta ya perdía su color. No teníamos recursos para ir a comprar otra camiseta. Entonces, ¿qué comprábamos? El iris, ¿verdad? Y entonces la mamá cogía la olla, la hervía, ponía el agua, la hervía, echaba el iris y después metía ahí la prenda y con un palo la hundía. ¿Sí? Así estrenamos muchos por mucho tiempo. Y después la idea es que la camiseta sumergida plenamente, por eso el palo, plenamente, salía con una nueva identificación. Eso es lo que es la palabra bautizo. Bautizar significa sumergir plenamente en una nueva identificación. Y cuando uno metía una camisa blanca y luego salía negra, ¡qué felicidad! Nueva identificación. El miembro que se bautiza está dando testimonio público de que ahora se identifica con alguien muy diferente al de atrás. Ya no con Adán. ¿Ahora con quién? Con el postrer Adán. Y si uno recuerda eso, ¿por qué uno hace de hombres los héroes de uno? Si el momento más importante de la vida de uno, o tal vez uno de los más importantes, que es el bautismo, en donde uno se identificó con Cristo, ¿por qué luego en la vida uno anda diciendo es que este, es que aquel, es que es mi héroe? Es el absurdo que Pablo quiere demostrar de la mentalidad de esta iglesia fragmentada. Así que, hermanos, una buena pregunta es, ¿quién fue crucificado por ustedes? ¿Ustedes se bautizaron, hermanos, en el nombre de quién? Los que ya están bautizados. Y si la respuesta es Cristo, entonces no es posible que fragmenten a la iglesia.
en torno a un líder. Y es lo que Pablo también le dice a la iglesia. Amados, hemos llegado así a nuestras conclusiones y con esto quiero hacer un llamado a la iglesia local, como Pablo lo hizo. Recordemos que la unidad en la iglesia local es un requerimiento de Cristo. Y harían bien, amados hermanos, en dejar atrás antiguos conflictos, si aún están afectando en el presente, porque fragmentan a la iglesia. Allí en el versículo 17 al final dice Pablo, no con sabiduría de palabras para que no se haga vana la cruz de Cristo. Es decir, que el mensaje de Cristo es central. Pero hay muchas cosas que hacen vana la cruz de Cristo. Un problema puede hacer vana la cruz de Cristo cuando yo hago que mi problema prevalezca por sobre los sufrimientos ¿de quién? De Cristo. Si mis sufrimientos son peores en un conflicto con un hermano en la iglesia que los que sufrió Cristo, entonces se hace vana la ¿qué? La cruz de Cristo. A los niños que nos escuchan en esta mañana, niños, veo varios, ayuden a sus padres en casa cuando escuchen a sus papitos hablando mal de otros miembros de la iglesia. Eso fragmenta la iglesia. Ayuden, hijitos. Ustedes pueden ayudar a sus papás. Papito, en casa no hables mal de nuestra familia espiritual, porque eso fragmenta la iglesia de una manera impresionante. Hermanos, no comparen destructivamente a sus pastores, a sus maestros. Más bien, den gracias a Dios por lo que Dios le dio a cada uno de ellos y corten ahí. Lo que es más de ahí hará daño a la iglesia. Hermanos, no hagan de sus opiniones personales el propósito de la iglesia. No lo es. El propósito de la iglesia es uno, un solo parecer, y es el amor de Cristo. Y recordemos, hermanos, en todo esto la centralidad de Cristo. Quien demanda la unidad de la iglesia es Cristo, no es Pablo ni los pastores, es Cristo. Y si lo recordamos, podemos ser autodisciplinados antes de decir algo que pueda fragmentar a la iglesia. Y hermanos, las estrategias humanas en la iglesia siempre terminan en fragmentación de la iglesia. Por eso es mejor una sola mente, la mente de Cristo y un solo propósito en la vida, el propósito de Cristo. Estamos unidos en eso. Las mismas convicciones doctrinales, el mismo propósito de Cristo, las mismas convicciones doctrinales en lo esencial, en lo no esencial, opiniones válidas, pero en tercer plano. Convicciones esenciales, las mismas, y un solo propósito, el amor. Y si asimilamos eso, Cristo es el centro de nuestra fe y práctica. Y tal vez haya alguien aquí en esta mañana que está escuchando sobre todos estos movimientos en la iglesia del Señor. Pero le recuerdo al no creyente que pueda estar presente que un día el Señor va a venir por su iglesia y la unidad de la iglesia en ese día será perfecta. Hay un gozo que se avecina y que podemos ya disfrutar hoy, pero plenamente lo disfrutaremos allá. Sepa el no creyente en esta mañana que no disfrutará de esa bendición de la unidad plena de la iglesia si no has reconocido la gravedad de tu pecado y te has arrepentido delante de Dios y reconocido que solamente hay una provisión para que no mueras eternamente: Cristo Jesús. Debes creer en Él. Oremos. Señor del cielo, estamos agradecidos en esta mañana por concedernos tu palabra, por instruirnos a través de ella, redarguirnos, corregirnos. Y Señor, úsala poderosamente para que seamos habituados a tu justicia y así, Señor, capacitados para toda buena obra. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.